y me da muchísimo gusto verlos, conocer a nuevos amigos, nuevos miembros de la familia de Dios, y para compartirles un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que vemos que está haciendo hoy por su precioso Santo Espíritu alrededor del mundo. Bien, voy a hablar acerca de el liderazgo cristiano, pero el enfoque va a estar mucho en la seriedad del liderazgo cristiano. Otra forma de decirlo sería la importancia del liderazgo cristiano. Otra forma de decirlo sería el alcance del liderazgo cristiano. Otra forma de decirlo sería el precio. Y van a escuchar diferentes adjetivos, pero lo que quiero que vean es que cuando se trata de líderes cristianos, lo primero y lo principal es que tienen que conocer a Dios y tienen que diariamente mantener su relación personal con Dios, mantener esa relación al día. Y una de las claves principales es la conexión, la comunión personal entre uno y el Señor Jesucristo. Mi papá hace unas semanas me dijo, tiene 90 años de edad, fue un misionero pionero aquí en Michoacán. En los años 50 y 60 él y mi mamá trabajaron aquí en Uruapan, Michoacán, y en diferentes pueblos. Y me dijo lo siguiente: ya le está fallando mucho su mente y en momentos está lúcido, y se puede platicar con él más o menos, pero en otros momentos no. Cada ratito repite las cosas, no se acuerda de lo que acaba de decir. A lo mejor te dice una historia 100 veces y te pregunta, nunca te he platicado esto, ¿verdad? Y ya me lo ha platicado muchísimas veces. Pero Dios le ha alargado la vida, y el día que fui a sentarme un ratito con él, hace unos días, como que de repente, porque estaba así nada más su manera de ser normal, con la demencia y con pues el cáncer de próstata que ha invadido ya todo su cuerpo, pero de repente como que se puso en atención y perfectamente lúcido, se enderezó, quiso abrir los ojos, está ciego, y dijo, Juan, te tengo que decir algo, te tengo una palabra de Dios. De repente el Espíritu de Dios le habló que me dijera algo, y perfectamente lúcido me dice, Juan, y palabras que yo nunca había escuchado de él. Y a veces pienso que Dios le está alargando la vida para que me diga cosas así, porque él dice, ¿y para qué sigo viviendo? ¿Por qué Dios no me ha recogido? Todos los días él dice, Dios, estoy listo. El momento en que tú digas, estoy listo para irme contigo. Entonces me dice, Juan, tú eres, estas son las palabras que me dijo, tú eres un gran varón de Dios. Y para un varón de Dios, la cosa más importante es su conexión con Dios, su comunión con Dios. Y tú tienes que mantener eso por encima de todo lo demás. No te distraigas, no te desenfoques, no dediques tu tiempo a otras cosas secundarias. Tú eres un varón de Dios y lo más importante es que te mantengas conectado con Dios. Y se los comparto a manera de introducción porque un líder cristiano auténtico, un líder cristiano es uno que vive buscando ser como Cristo, y sobre todo en el sentido del que habló Cristo cuando dijo, yo no hago nada si no veo a mi Padre hacerlo. Yo no digo nada si no escucho a mi Padre decirlo. Jesucristo y el Padre
Padre, Dios, el eterno Dios, unidos, una cosa, unidos perfectamente. Entonces Él no actuaba independientemente. Y Él dijo, así como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Jesucristo fue un enviado y tú y yo somos enviados. Tú y yo somos enviados. Algunos pastores, líderes, misioneros son autoimpuestos. Algunos son puestos por los hombres. Pero lo primero y principal para entender la seriedad del liderazgo cristiano es que tienes que entender que eres un enviado de Dios. Y cuando esa verdad viene por revelación, entonces tú puedes decir como el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Y yo estoy seguro que Él guardará mi depósito para aquel día. Y él decía, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado a los gentiles. Requisito número 1, lo más fundamental, lo más básico, pensando en la seriedad del liderazgo cristiano, es que tú sepas que Dios te ha enviado. Que tú sepas que eres un amigo siervo de Dios. Y el que lo sabe, tiene el respaldo y tiene la seguridad y tiene la autoridad. Entonces, a mí me sirvió que mi mismo papá me confirmara eso y me diera ese consejo. Sobre todas las cosas, cuida esto. Entonces, San Juan 5 dice que Jesús nada más hacía lo que veía y lo que oía al Padre hacer y decir. Pero en San Juan 17 está la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, conocido, muy famoso el capítulo en cuanto a la unidad. Y ahí Jesucristo pide lo siguiente, oigan bien. Dice, Padre, yo te pido no solamente por estos que me has dado, sino por los que han de creer a través de ellos. Padre, yo te pido que sean uno, así como tú y yo, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La triste realidad es que para la mayoría esa es una buena enseñanza y una buena teoría, pero no es una realidad. Realmente no lo creen. Cristo dijo, yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo. Y dice, Padre, yo te pido que mis seguidores, que mis servidores, yo te pido que ellos tengan la misma unidad contigo y conmigo que yo tengo contigo. La misma unidad que está entre tú y yo, Padre, que sea entre ellos y nosotros. Le pido ahorita al Espíritu Santo que abra las mentes, los entendimientos y que tengas esa revelación más clara que nunca. La meta de un líder cristiano es cada día depender más de Dios, cada día conocer mejor a Dios, cada día vivir conectado y en comunión con Él y no hacer nada por ambición humana, no hacer nada por compasión humana, no hacer nada por el consejo de los hombres únicamente, porque el primero y el principal que tenemos que conocer y obedecer es Jesucristo y seguir las enseñanzas de su palabra. Entonces, creo que tenemos muy claro que la necesidad más grande en el mundo es de auténticos líderes cristianos. La crisis más grande en México hoy en día, la crisis más grande en Morelia y en tu ciudad, es la carencia de liderazgo cristiano auténtico. Y en el mundo secular, la carencia de liderazgo simple y sencillo, liderazgo auténtico. Muchos tienen puestos y nombramientos, pero pocos tienen liderazgo más grande que los problemas que enfrentan. Dentro y fuera de la iglesia, pocos tienen un liderazgo cristiano desarrollado
a la altura del desafío a su alrededor. Yo te diría lo siguiente, que un líder cristiano necesita conocer los tiempos en que vive. Si quieren, los que están tomando nota, conocer los tiempos en que vivimos. Número 2, conocer el plan de Dios para nuestros tiempos. Conocer el plan de Dios para nuestros tiempos. Y el tercero es unirnos con el Espíritu Santo para cumplir el plan de Dios. Unirnos con el Espíritu Santo para cumplir el plan de Dios. Repito, 3 cosas. Si gustan conmigo, ¿cuál es la primera? Conocer los tiempos en que vivimos. Número 2, conocer el plan de Dios para nuestros tiempos. Número 3, unirnos con el Espíritu Santo para cumplir el plan de Dios. Escucha bien, si no aprendes eso, no vas a ser un liderazgo cristiano, un líder cristiano que esté cumpliendo los deseos del corazón de Dios. Y Dios no tiene prisa. A Moisés le permitió 40 años de enseñanza de este mundo y después lo esperó otros 40 años en la escuela del Espíritu, la escuela del desierto. Y Moisés, qué líder, qué autoridad, qué señales, qué milagros, qué liderazgo. Su iglesia no tenía 3,000 personas, tenía 3 millones de personas. Imagínense pastorear una iglesia de 3 millones. Moisés era un líder y conforme más grande es el desafío, más grande tiene que ser líder. Más tiene que ser el líder. Estoy hablando obviamente de grandeza interior, no exterior. A veces tú ves algunos líderes que Dios está usando hoy en día y tú jamás pensarías quiénes son si los ves nada más por fuera, el exterior. Aquí anda un siervo de Dios que pastorea muchas miles de personas. Parece un jovencito, sencillito, chaparrito, normal, no, nada rimbombante, nada espectacular, pero nada más abre la boca y dices, qué varón de Dios, qué varón de Dios. Cuando nosotros pensamos en conocer los tiempos en que vivimos, tenemos que entender que vivimos más que nunca en un mundo con cambios vertiginosos y continuos, cambios enormes. Como han dicho, lo único que no cambia es el cambio. En otras palabras, todo cambia. Todo cambia. Yo vengo de raíces cristianas evangélicas por el lado de mi mamá, la iglesia del Pacto de Suecia, porque mis abuelos emigraron de Suecia, llegaron al norte de los Estados Unidos, la península norte del estado de Michigan, y allí nació mi mamá. Y eran misioneros con mi papá aquí en Michoacán cuando se embarazó conmigo. Entonces ella fue para estar con su mamá en Michigan y en lo que yo nací. Y a los 40 días ya volvió aquí a Uruapan, Michoacán. Así es que yo no tengo el orgullo de decir que yo nací aquí en Michoacán, pero nací en un estado que casi se pronuncia igual, Michigan, Michoacán. Pero bueno. Nací allá, pero toda mi vida he vivido acá con unos años que estudié allá. Entonces, la necesidad más grande en el mundo hoy en día, digan conmigo, auténticos líderes cristianos. Ahora vamos a ver primero que nada una presentación de PowerPoint. Yo le llamo certificación de ministros. Bajo el nombre ministros, ahí cabe pastores, misioneros, líderes, copastores, asistentes pastores, pastores de campus,
etc. Sigan pasando las líneas, por favor, las diapositivas. En algunas hay 2 o 3 líneas. Váyanle avanzando. ¿Por qué es necesaria una certificación? Yo tengo desde hace muchos años una carga de trabajar para la capacitación y la certificación de ministros. ¿Por qué? Porque fíjense, tú no irías con un especialista en algún ramo de la medicina si no es una persona bien capacitada y certificada. ¿Verdad que no? Y eso es para tu cuerpo físico. Ahora, hay mucha variedad, diversidad y también mucho desorden en cuanto a esta área. Y pocos pueden decir, bueno, yo soy un ministro de Dios certificado. Ahora, el primero y principal que se certifica, claro, es Dios. Ahorita les voy a explicar varias cosas. ¿Por qué es necesaria una certificación? Porque existen requisitos mínimos en toda profesión. Número 2, porque es necesario ser objetivo. Sigan. Porque para que el ministro tenga la preparación y el entrenamiento adecuados para su trabajo. Lo voy a ver un poquito rápido, porque lo quiero usar también como parte de la introducción. Porque es necesaria, otras razones, para que haya constancia acreditada de estudios. Hay ministros, pastores, copastores, pastores de jóvenes, líderes cristianos que no han estudiado lo básico, lo fundamental de la Biblia, de la doctrina cristiana, principios generales bíblicos de liderazgo. Tengo una mesa con algunos materiales, algunos libritos de liderazgo que uso para dar clases a los líderes en las iglesias. Entonces, para que se mantengan actualizados los ministros. A mí me gusta ir con un especialista, no el que estudió hace 50 años y no se ha actualizado. Yo quiero ir con alguien, a lo mejor estudió hace 10, 20, 30, 40 años, pero está actualizado. ¿Ok? Y así también un auténtico líder cristiano, porque va a conocer los tiempos y va a tener entendimiento de los tiempos en que vive, de este mundo cambiante, de cómo cambia la gente, cómo cambia todo. Y esto es fundamental para dar buen testimonio ante la iglesia y ante el mundo. Muchas veces hemos dado mal testimonio. Yo he ido a iglesias donde me dicen personas de la iglesia, yo no sé qué hacer porque yo no invito a personas nuevas a mi iglesia. Porque van a ver este problema y este problema y este problema, y aquí falta esto y esto y esto. Dicen, yo no tengo la libertad para hacerlo. Pero entonces, para dar buen testimonio, se necesita liderazgo, diga conmigo, preparado. Entonces, a ver, regrésense. Sí, el que sigue ahora sí. ¿Cómo se certifica un ministro de Cristo Jesús? Dios mismo lo certifica, lo afirma y lo respalda, primero y principal, ¿sí? Dios mismo lo certifica. 2, el ministro mismo conoce su llamado y preparación. En los apuntes que se les entregaron se va a desglosar mucho de esto. Entonces vamos un poquito rápido en la introducción. Después, otros hombres reconocen su llamado y preparación. Si nadie más reconoce tu llamado y nadie más te certifica, en cierto sentido, nadie más dice, no, este se preparó. Bien, entonces pues no funciona la cosa. Seguimos. ¿En cuáles áreas es necesaria la certificación del ministro? En la demostración del llamado de Dios sobre su vida. Noten la palabra demostración. En la demostración del llamado de Dios sobre su vida. Como ustedes saben, hay de líderes a líderes, hay de pastores a pastores. Seguimos. En la demostración no solo del llamado, sino del poder de Dios en su ministerio. Vidas cambiadas, vidas transformadas, gente que ha nacido de nuevo, que ha experimentado la auténtica salvación, que realmente comienza a conocer de Dios, donde hay un poder sobrenatural, poder en el ministerio como el que dijo Cristo, para predicar el evangelio, poder
del Espíritu Santo. Para sanar enfermos, poder del Espíritu Santo. ¿Seguimos? Y en el cumplimiento de un plan de estudios adecuado. Fíjense, para que tú también un día podrás decir, pues yo le di toda la seriedad del mundo a mi liderazgo cristiano. Yo hice esto y esto y esto, y fue confirmado por otros. ¿Seguimos? ¿En cuáles áreas es necesaria la certificación del ministro? Lo que vamos a hacer, los que desean una copia de esta presentación de PowerPoint, aquí con mi asistente Said, después pueden pedírsela o darle su correo y él les manda esta presentación, porque es lo que no viene en las hojas que se les dieron. Ok. En el cumplimiento de los requisitos de su organización. ¿Y por qué necesitamos cumplir eso? Porque todos necesitamos pertenecer a una familia ministerial. En la Biblia eran equipos de ministerio. Y Pablo dijo, establezcan ancianos en cada ciudad, en cada iglesia. Entonces, equipos de líderes. Quizá un pastor que preside, pero nunca un líder solo. Entonces necesitamos entender lo que enseña, por ejemplo, el libro de los Hechos. Felipe, uno de los líderes principales de la iglesia del primer siglo, el Señor lo manda a Samaria, él va y predica el evangelio, muchos se convierten y milagros y tremendo. Entonces llegan las noticias a la iglesia matriz a Jerusalén. Y entonces, ¿qué hicieron ahí? Pues mandaron de los principales, mandaron a Pedro y a Juan. Pedro y Juan. Había necesidad de mandar gente a la primera ciudad donde se llamaron cristianos, donde Dios levantó ministros, pero también se reportaron con la matriz, con Jerusalén, y mandaron a Bernabé y a Saulo y después a Judas, a Silas. Iban cambiando los equipos de ministerio. Y si tú quieres ver todo esto constatado, lee el libro de los Hechos, dale otras 2, 3, 4, 5 leídas y ahí vas a ver que lo más importante allí es la calidad y la altura del liderazgo cristiano. Que hay un problema en la iglesia, que algunos están exigiendo demasiados requisitos de los nuevos convertidos gentiles. Los de la circuncisión están exigiendo muchos requisitos. Entonces llevan el caso ante el concilio, ahí ante el consejo, y ellos guiados por el Espíritu Santo, y le pareció bien a ellos y al Espíritu Santo que les quitaran tanta religiosidad, requisito religioso, y que fueran un poco más flexibles con la iglesia. Pero para esto, ¿quién lo vio? ¿Quién vio esto? Pues el consejo de los principales líderes. Si tú estás desconectado de una familia ministerial, de padres espirituales, de gente que ha caminado con Cristo durante años, de gente cuyas vidas son un testimonio de la palabra y de la fidelidad de Dios, si no estás conectado, identificado de verdad, no porque te pagaste 100 pesos y te dieron una credencial, o $10 y te dieron una credencial, o porque digas, no, pues a mi pastor es Billy Graham, porque en su lista de millones de personas que él contacta, pues él es mi pastor. No, esas son fábulas, eso no es realidad. Entonces, en el cumplimiento de los requisitos de su organización, ¿seguimos? En el cumplimiento de los requisitos legales de su país, ¿seguimos? Definición de certificación. La meta esto es en nuestra alianza, nuestra asociación de ministros. Entregar a cada ministro, pastor, misionero, evangelista, encargado de ministerio, pastor de jóvenes, líder en la iglesia, un documento conocido como certificación ministerial, el cual hará constar que el portador del mismo ha cumplido con la preparación requerida por nuestra organización ministerial para ejercer su ministerio. Qué bueno que todas las familias ministeriales tengan algo similar. Seguimos. El propósito de la certificación, servir a los ministros en su tarea singular de preparación. Mi esposa y yo plantamos y pastoreamos iglesias por más de 30 años. Tenemos más de 40 años en el ministerio. Ahora tenemos 8 años y medio que nuestro hijo Andrés es el pastor principal aquí de Más Vida. Y ahora nosotros nos dedicamos básicamente a esto: capacitar
líderes, pastores, vamos a muchos lugares y cada mes damos una capacitación especial y vienen de muchas ciudades el segundo martes de cada mes. Y algunos están conectando por internet para tener esa capacitación a través de webcast en vivo y también grabados. Cada vez estamos dedicándonos más y se está extendiendo más. El que sigue, servir a la iglesia en su necesidad de pastores eficaces. El que sigue, servir a las comunidades que necesitan conocer el papel de un verdadero siervo de Dios. El que sigue, dar gloria a Dios cuyo nombre y reino están por encima de todo nombre y reino en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? El que sigue, propósito de la certificación, proveer una acreditación y de esta forma se busca dar a los ministros un respaldo moral, académico, espiritual y legal para acreditar tanto la preparación requerida como la base fundamental para su vocación ministerial. Preparación requerida por Dios es espiritualmente demandada. Aquí, ¿cuántos estamos de acuerdo? La seriedad del liderazgo cristiano, primero demandado por Dios mismo. Como les dije, a Moisés Dios se tomó 80 años para prepararlo para esa tarea tan tremenda. 80 años de preparación para 40 años de ministerio. Pero qué ministerio, señores. El que sigue, el obrero estudia para presentarse a Dios. El que sigue, por la sociedad es moralmente demandada por las personas a las que el pastor ha de servir. Sigue, por uno mismo como pastor, por uno mismo. El que sigue, por su organización, eclesiásticamente demandada por su organización. En nuestra organización, pues obviamente así trabajamos. Por el gobierno, es legalmente demandada por el gobierno del país de uno. El que sigue, bueno, eso ya lo pueden dejar. Eso ya lo pueden dejar. Muy bien. Lean conmigo en el capítulo de... Bueno, primero no quiero ignorar un pasaje tan fundamental para esto, Ezequiel 22. Aquí había líderes que no eran líderes. A ver, digan conmigo, líderes que no son líderes. O sea, tienen el título quizá de profeta. Fíjense, palabras usadas en las Sagradas Escrituras. Hombres llamados profetas que no eran profetas. Repito, hombres llamados profetas que no eran profetas. Sacerdotes llamados sacerdotes pero no eran sacerdotes. Príncipes, líderes políticos seculares tenían el nombramiento de su puesto público pero no eran líderes auténticos. No lidereaban, no servían a la gente, sino que se servían de la gente y el pueblo de Dios en general. Miren, si tú lo lees con cuidado, bueno, el versículo 25, hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presas, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. No, pues sí, tenemos profetas así, por eso estamos como estamos. El que sigue, sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿Saben qué? Las mismitas cosas suceden hoy en día. Las mismitas. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Eran líderes cristianos llamados sacerdotes, pero no eran líderes auténticos. Sus príncipes, como lobos que arrebatan presas, derraman sangre, destruyen almas para obtener ¿qué? Ganancias injustas. 28, otra vez va con los que se dicen profetas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra, o sea, la gente en general, usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre
dice Dios. Y busqué entre ellos hombre. Esta clase de liderazgo yo quiero que sea usada para que el Espíritu Santo hable directa y personalmente a los presentes. Porque Dios dice, muchos se llaman profetas, muchos se llaman sacerdotes, muchos se llaman servidores públicos. Y el pueblo en general, según es mi pueblo, pero no son auténtico pueblo mío. Busqué entre ellos. ¿Cuántos saben que Dios está buscando siervos en quien puede confiar? Que le conocen de verdad, que lo representan correctamente, que lo conocen tal y como Él es. No los que conocen mejor sus tradiciones que el corazón de Dios. Por eso muchos no cambian y se quedan atrás en cuanto al mover de Dios hoy en día. Porque sus tradiciones los conocen mejor que la misma persona y la misma palabra de Dios. Dios dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice?